Bienvenidos a Inevitable Podcast. Este es el capítulo número 69, denominado como Los pies de la cocina. Comenzamos. Te saludo con gusto. Quiero compartirles unas experiencias que tuvieron lugar en mi casa tiempo atrás, en las que no solamente yo pude ver algo. En mi casa vivimos mi mamá, mi hermano menor, mi tía y mi abuela, así que ellos serán los integrantes de este relato. Mi familia es pequeña pero muy unida. Mi mamá fue madre soltera desde que yo tenía 5 años. Actualmente tengo 28, así que ya se imaginarán todo el esfuerzo que ha hecho a lo largo de estos 23 años en los que se ha hecho cargo tanto de mí como de mi hermano. Yo no pude estudiar la universidad. Apenas terminé el bachillerato, tuve que abandonar mis estudios superiores debido a la necesidad que imperaba en la casa. Apenas si pude terminar la preparatoria. Justo terminé, salí a buscar un trabajo. Esto para ayudar con los gastos. Tenía en la mente trabajar para cubrir parte de los gastos y poder darle una mejor vida a mi hermano. Una mejor vida como yo no la pude tener. Además de brindarle a mi hermano la oportunidad de que él sí continuara con los estudios universitarios, para que pudiera ser alguien en la vida. En la casa, como había comentado, además de nosotros, también estaban una de mis tías y mi abuela materna. Mi tía trabajaba y también colaboraba con los gastos, y mi abuela generalmente era quien se encargaba de hacer la comida, pues estaba prácticamente todo el día en la casa. Luego de salir de la preparatoria, no pude encontrar un buen trabajo, ya que era joven y no tenía experiencia, lo cual siempre me ha costado entender. Siempre solicitan juventud y experiencia para las vacantes laborales, pero o se tiene lo uno o lo otro. Es decir, muy joven la experiencia es casi nula, y ya cuando se tiene el conocimiento acompañado de la experiencia, la juventud se está yendo. No tuve otra opción y decidí elegir de las primeras opciones con tal de ya tener un sueldo que me permitiera llevar dinero a mi casa. El primer trabajo llegó en forma de empaquetador de zapatos en una fábrica de calzado. Estaba en la parte final de la banda por la que el zapato va siendo creado. Me tocaba a mí revisarlo, que no tuviera pegamento, que no estuviera sucio, que fueran el par del mismo número y que no tuvieran, por ningún motivo, ninguna clase de falla estética. Luego guardarlos en su caja y repetir ese proceso todo el día durante 8 horas diarias. Era un trabajo que por lo repetitivo se volvía muy cansado y pesado. Al salir, realmente me sentía muy agotado. Estuve la primera semana a punto de tirar la toalla, ya que terminaba con la espalda súper adolorida. Estar de pie y con la vista centrada en mis manos mientras revisaba el calzado me hacía tener el cuello inclinado hacia adelante, por lo que esa primera semana fue realmente dura y dolorosa. Cuando cumplí los primeros 15 días, sentí como si realmente apenas me estuviera acostumbrando a esas horas de trabajo. En esas fábricas de zapatos se ven muchas cosas. Si alguien de tu comunidad ha trabajado en algunas, sabrán a lo que me refiero, ya que así como asisten a trabajar personas con ganas de salir adelante, hay otras que no son muy derechas y buscan hacerla mala en cualquier momento. En esos tiempos había adquirido la mala costumbre de fumar. Esto quizás porque mi círculo de amigos de la preparatoria lo hacían entre receso y receso, y quizás eso fue lo que me llevó a hacerlo. Al salir del trabajo y llegar a la casa, saludaba a todos, lavaba mis toppers, los dejaba secando y me sentaba a cenar. Allí me enteraba de lo que había estado pasando durante el día en mi casa, y hablaba con mi hermano, con mi mamá y mi abuela. Mi tía generalmente llegaba más tarde, ya que su turno era vespertino en donde trabajaba, por lo que llegaba a pasadas las 10 de la noche. Para esa hora yo ya estaba sentado en la puerta de la cocina de mi casa. Me gustaba, después de bañarme y antes de dormir, sentarme en ese lugar a fumarme un cigarrillo. Esos eran mis 10 minutos en los que no importaba nada más. Solo estaba ahí sentado,
viendo mi celular y fumándome un cigarro. Era mi momento favorito del día. Apenas despertar me hacía ilusión recorrer todo el día para llegar a este momento de relax. Para esto debo decir que el patio de esa casa era a lo que accedías al salir de la cocina, por lo que tenía todo el techo descubierto y podía de pronto levantar la mirada y ver todas las estrellas que se formaban arriba de mí. El humo del cigarro se escapaba por ahí y lo molestaba. No sería sino hasta una noche en la que por diversos motivos tuve que hacer más tarde esa rutina mía de relax nocturno, ya que después de cenar nos habíamos alargado demasiado en la sobremesa. Un pariente de parte de mi mamá se estaba separando de su esposa y estuvimos ahí echando el chisme sobre eso. Luego nos llegó una visita de improviso, y aunque no tardaron mucho en irse, sí nos recorrieron los tiempos de nuestra noche. Ya cuando todo volvió a la normalidad, ya eran casi las 12 de la noche, y yo recién estaba colocando la silla bajo el marco de la puerta de la cocina. Tomé mi celular y encendí mi cigarro. Me distraje viendo las noticias del día en mi timeline, y luego pasé a ver videos de esos de risa de perritos haciendo cosas y así, cuando de pronto empecé a sentir un cambio en el ambiente. Es como si el clima se hubiera puesto más frío, como si la temperatura de un momento a otro hubiera bajado y yo lo había sentido. De hecho, se me pasó por la cabeza la idea de entrar por un suéter, pero mejor le di una calada al cigarro y seguí en lo mío. Habrán pasado quizás como 5 minutos, cuando ese frío volvió a sentirse. Volví a percibirlo, volví a sentir que pasaba cerca de mí. Era como una clase de ventisca. Allí noté algo en el piso. Había algo como una huella marcada en el azulejo color café de la cocina. No tendría que ser raro, pues por allí pasaban muchas veces al día cualquier integrante de mi familia. Más porque, como bien dije, conectaba la cocina con el patio. Entonces, era obvio que huellas debía haber ahí de sobra. Solo que esta huella parecía extraña. Esto porque era muy grande. En mi familia, tanto de parte de mi mamá como de la familia de quien es mi papá, son todos bajitos. Además, mi tía, mi abuela y mi hermano somos de estatura de mediana a pequeña. Esa huella no era de nadie de ahí. ¿De quién era entonces? Me levanté por la cajetilla de cigarros. Encendí otro y me volví a concentrar en mi celular. No había terminado de ver el video que había puesto cuando noté un sonido. Era algo así, casi imperceptible, pero lograba escucharlo. No aparté mi mirada del celular. Quería ignorarlo, ya que previamente había levantado la cabeza y no había visto nada extraño. Mi mamá ya estaba dormida, mi hermano estaba en su cuarto y mi abuela estaba bañándose. Mi tía aún no llegaba. Cuando de pronto, ese sonido no solo continuó, sino que comenzó a sonar como si fueran pasos. Sin levantar la cabeza, moví mi vista un poco arriba de la pantalla del celular. Allí fue cuando noté algo. Desde el refrigerador hasta la mesa, pude notar 2 pies avanzando. Levanté la cabeza, esperando ver de quién eran, pero no. Esos pies estaban avanzando solos. No tenían un cuerpo al que estuvieran moviendo. Me quería morir. Sentía como un agujero en el estómago. Me recargué en el respaldo de la silla y no daba crédito a lo que mis ojos veían. Esos pies lentamente seguían avanzando hacia la mesa. Yo me caí de la silla y me arrastré hacia el patio. Desde ahí podía ver cómo esos pies ingresaron en el interior de la casa y yo estaba totalmente paniqueado. Volví a escuchar pasos y yo, aún en el suelo, volví a arrastrarme hacia atrás. Mi tía entró en la cocina, lo que me hizo gritar. Ella saltó y me vio. «Eric, ¿qué haces ahí?» Dejó caer en la mesa unas bolsas de cosas que había comprado y se acercó a mí. Yo no podía ni hablar de la impresión. Me ayudó a levantarme y me senté en la silla.
¿Estás bien? No le respondí nada, solamente asentí. Ya lo viste, ¿verdad? Sí, vi algo. No olvides suscribirte a nuestro canal en YouTube, seguirnos en nuestro podcast en Spotify, además de nuestras redes sociales. Continuamos. Mi tía se dirigió a la cocina, colocó agua en la tetera y preparó un par de tés. Nos sentamos a la mesa y me contó que ella también había visto cosas en la casa, pero especialmente ahí, en la cocina. En varias ocasiones, al llegar tarde a casa como resultado de sus horarios de trabajo, le habían tocado ver cosas muy extrañas. Ella ya había visto las huellas, ya había visto también ese par de pies moviéndose por la cocina y el patio. De hecho, en ocasiones sentía como si le respiraran el cuello, y llegaba a sentir como si le tiraran del cabello. Por las noches se le complicaba mucho el dormir, y lo habíamos notado en la casa, ya que se le empezaban a ver tremendas ojeras en los ojos. Todo el tiempo se veía muy cansada. Una sola vez vi una sombra cruzar por el fondo del patio. Ella había preferido ignorar todo esto. No quería generar en la casa un ambiente extraño debido a su culpa. Además de que, como nadie en la casa mencionaba que le pasara algo, no quería quedar de loca o peor aún, asustarnos a todos. Una semana después, llevamos a un sacerdote a que bendijera la casa. Echó agua bendita y dijo varias oraciones. Y desde entonces, ni mi tía ni yo hemos visto nada de nueva cuenta. Esperemos que así se mantenga. Esperemos que no regrese esa cosa, sea lo que sea. Esperemos que nos deje vivir en paz y que no regrese a nuestra casa.